Práctica 1. Configuración de enrutamiento estático con BLSM, protocolo MPLS y conexión a Internet. Ingresamos a GNS3 y creamos un nuevo proyecto y de igual manera ingresamos a NSP. El estudiante debe realizar BLSM a la red propuesta y deberá obtener 3 subredes. Una vez obtenidas las redes con las que se va a trabajar, se agregan los routers Cisco, MikroTik y Huawei y los ordenadores en GNS3 y NSP respectivamente. Se establecen los enlaces respectivos e inicia todos los componentes. Para realizar la conexión entre los softwares de los proveedores de Cisco y Huawei se utiliza un túnel UDP, el cual requiere de la creación y configuración de nubes en ambos programas. Ahora, para configurar la nube en GNS3 se ingresa a la pestaña UDP Tunnels, se asigna un nombre y a continuación se indica el puerto local con el que se va a trabajar y un puerto remoto con el que se recibirá información del simulador ENSP y la misma dirección del LUPAC, indicada anteriormente. Por último, se guardan las configuraciones dando clic en Apply. Una vez agregada la nube de Huawei en NSP, en la sección Port Building se agrega un puerto interno UDP de tipo Ethernet, dando clic en Añadir. Luego se debe crear el túnel UDP con una dirección de LUPAC y 2 puertos, uno local y uno remoto. Son estos puertos los que permitirán la conexión entre los simuladores GNS3 y NSP. Para configurar los puertos, primero se habilita la casilla de la opción puerto UDP público y luego se establece un puerto de escucha, que es equivalente a un puerto remoto para NSP. Luego se establece una dirección de LUPAC que será igual para ambas nubes y por último se establece un puerto par o un puerto local, que será por el cual NSP envía información a GNS3. Para terminar, se configura la sección Port Map Setting, en donde se establece los tipos de puertos que son Ethernet y se establece una conexión con un canal bidireccional entre las nubes. Y por último, se añaden las configuraciones. A continuación, se ingresa a la consola de los dispositivos en GNS3 para iniciar su configuración. Para MikroTik se configuran las interfaces Ethernet con las direcciones IP respectivas y se puede comprobar las configuraciones con el comando IP address print. De igual manera se configuran las interfaces en el router Cisco con sus respectivas direcciones IP. Y para el router Huawei también se configuran las interfaces de tipo Gigabit Ethernet. A continuación se configuran las PCs ingresando a su consola y estableciendo la respectiva dirección IP.
Para el caso de las PCs que se encuentran en NSP, se configuran mediante una interfaz gráfica. A continuación, se deben crear interfaces de loopback para identificar al router dentro de la red MPLS. Estas interfaces de loopback ya vienen activadas por defecto, por lo que no necesitan comandos adicionales para encenderlas. En MikroTik creamos una interfaz de loopback a partir de una interfaz tipo puente, la cual sirve para interconectar varias interfaces físicas o lógicas. En Cisco, de igual forma, configuramos una interfaz de loopback con la dirección IP más alta con el fin de hacerlo el administrador de la red. Y también procedemos a crear una loopback para el router Huawei. Luego de realizar la configuración de las interfaces en los routers, se procede a realizar el enrutamiento estático para habilitar la comunicación en toda la red. Se le enseña a los routers las redes que no tienen directamente conectadas y las redes de las interfaces de loopback utilizando la dirección IP de siguiente salto del router. Una vez configuradas las interfaces de loopback, como los identificadores de los routers, ahora se procede a activar el protocolo MPLS y LDP. Para MikroTik también se establece la loopback como su identificador y se agrega qué interfaces van a trabajar con el protocolo MPLS y luego se lo activa. Para el caso del router Cisco, se establece que su interfaz de loopback sea su identificador y luego se ingresa a cada una de las interfaces físicas y se activa el protocolo MPLS. Para el caso de Huawei, de igual manera se establece que su loopback sea su identificador de red y luego se activa el protocolo MPLS y LDP de forma global y dentro de cada una de las interfaces.
Para realizar la conexión de la topología de red a Internet se usa una nube NAT, la cual se conecta al router Cisco. La dirección IP de esta interfaz del router Cisco será asignada mediante DHCP. A continuación, se debe configurar una ruta estática por defecto en los routers de MikroTik y Huawei hacia el router Cisco. Esto para que cuando se envíen solicitudes a Internet, los paquetes sean dirigidos a esta interfaz. Por último, se configura el DNS en los ordenadores. En GNS3, en la consola de las PCs, ejecutará el comando ipdns y la dirección IP del servidor. En este caso se usó la dirección IP del servidor público de resolución de nombres de Google. Y en NSP se da clic derecho en las PCs y en la sección Basic Config escribir la misma dirección como DNS.